Si este camión arranca, me trago mis llaves, gritó el ingeniero, hasta que el mecánico giró la llave. Aquella mañana en Monterrey, el sol de Nuevo León pegaba con fuerza sobre el patio de maniobras de logística del norte, levantando un vaho caliente del asfalto y mezclándolo con el olor a diésel y a metal cansado. El aire vibraba, no solo por el calor, sino por la tensión que se había instalado como una nube densa entre los trabajadores. En el centro de todo, un Scania R500, nuevo, imponente y silencioso desde hacía 2 meses, se había convertido en el monumento a la frustración de la empresa. Frente a él, el recién nombrado director técnico, el ingeniero Isaac Durón, un hombre joven de camisa impecable y zapatos caros, había decidido convertir un problema mecánico en un espectáculo público. Subido a la plataforma de otro tráiler, con el celular en la mano grabando para quién sabe quién, Isaac Durón apuntaba con un dedo acusador hacia un hombre de apariencia sencilla que acababa de llegar. Era Julián Morales, un mecánico de overol desgastado, manos cuarteadas por 30 años de grasa y aceite, y una mirada tranquila que parecía haberlo visto todo. Su hablar era pausado, casi un susurro, y contrastaba con la arrogancia del ingeniero. Don Ademar, el jefe de mecánicos, lo había llamado como última esperanza, sabiendo que Julián poseía una sabiduría que no se enseñaba en ninguna universidad. Pero para Isaac, ese hombre no era más que un ayudante de barrio, un obstáculo para su autoridad recién estrenada, y no perdió la oportunidad de humillarlo. «¿Este señor?», exclamó Isaac con una risa burlona que resonó en todo el patio, atrayendo las miradas de los choferes y empleados. «Un simple mecánico de Guadalupe va a arreglar lo que 4 agencias especializadas no pudieron. Por favor, miren, que quede grabado. Si este hombre, este maestro, hace arrancar ese motor, yo, Isaac Durón, me trago mis propias llaves, una por una». La multitud guardó un silencio incómodo. Julián no levantó la vista del suelo. Solo apretó con más fuerza la vieja caja de herramientas que le había dejado su padre, sintiendo el contorno de una pequeña libreta de cuero gastado que guardaba en el bolsillo de su camisa. Un tesoro lleno de anotaciones, esquemas y secretos que don Romualdo le había heredado antes de morir. Julián respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire pesado del taller. Recordó las palabras de su padre una y otra vez, como un mantra que lo había acompañado toda su vida. «Los motores son como las personas, mijo. Ellos te hablan, solo tienes que aprender a escucharlos». Sin inmutarse por las risas ahogadas ni por la cámara que lo enfocaba, caminó lentamente hacia el Scania. No había soberbia en sus pasos, solo el peso de la experiencia y la dignidad de un hombre que se sabía capaz. Se detuvo frente al ingeniero, que lo miraba desde arriba con desprecio, y con esa voz serena que desarmaba cualquier ofensa, simplemente dijo: «No vine a discutir, ingeniero, vine a trabajar». Y con esa simple frase, el desafío quedó sellado. Amigos, estamos apenas comenzando. Esta es una de las primeras historias que traemos a este canal. Un espacio que nace con la ilusión de compartir relatos que nos toquen el alma. Cada uno de ustedes que se suscribe en este momento no es solo un número más, es el combustible que necesitamos para seguir adelante, para encontrar más historias como la de Julián y traerlas hasta ustedes. Su apoyo ahora, al principio de todo, es lo que hará posible que esta comunidad crezca. Les pido de corazón, si esta historia ya los atrapó, acompáñenos en este viaje. Suscríbanse y ayúdennos a construir algo grande juntos. El calor dentro del taller de logística del norte era un monstruo invisible, un animal pesado que se echaba sobre los hombros y dificultaba la respiración. El aire olía a metal frío, a aceite rancio y a la tensión acumulada de 2 meses de fracasos. Afuera, bajo el sol de plomo de Monterrey,
El ingeniero Isaac Durón mantenía su circo personal, con los choferes y empleados como su público cautivo, esperando el fracaso anunciado. Pero adentro, en la penumbra rota por la luz polvorienta que entraba por los ventanales altos, Julián Morales no veía a la multitud ni escuchaba las burlas. Su mundo se había reducido a la imponente mole de acero rojo del Scania R500, un gigante dormido que se negaba a despertar. Don Adhemar, el jefe de mecánicos, un hombre de pocas palabras y lealtad inmensa, se mantenía a su lado, pasándole herramientas en un silencio que valía más que 1000 discursos de apoyo. Julián no se apresuró. No corrió a abrir el capó ni a conectar un escáner como lo habían hecho los 4 equipos de especialistas antes que él. En su lugar, hizo algo que desconcertó a don Adhemar y que, de haberlo visto, habría provocado otra carcajada del ingeniero Durón. Se acercó al motor, posó sus manos callosas sobre la tapa de válvulas y cerró los ojos. Parecía un sacerdote antiguo realizando un rito olvidado, buscando un pulso, una señal de vida en el corazón metálico de la bestia. Pidió a don Adhemar que intentara darle marcha una vez más. El motor de arranque giró con un sonido lastimero, un quejido metálico que terminó en un silencio aplastante. Afuera se escuchó un murmullo de decepción y validación. Isaac, desde lo alto de su improvisado escenario, sonrió con suficiencia, como diciendo, «Se los dije». Pero Julián no había estado escuchando el fracaso, había estado escuchando el silencio que venía después. En esa quietud, su oído, afinado por 30 años de sinfonías de pistones y válvulas, captó algo, una anomalía, una vibración casi imperceptible, un eco minúsculo que se perdía en el ruido del intento de arranque. Era como tratar de escuchar el aleteo de un colibrí en medio de una tormenta, pero para él, ese sonido era una pista, un susurro del motor contándole su secreto. Se apartó lentamente, abrió su vieja caja de herramientas y sacó un estetoscopio mecánico, una herramienta que muchos consideraban obsoleta en la era digital. Lo colocó en distintos puntos del sistema de inyección, con la frente arrugada por la concentración, ajeno a todo lo que no fuera el lenguaje del acero. Fue entonces cuando lo encontró. En el riel común de inyección, una microoscilación, un temblor diminuto, errático, que aparecía justo en el momento en que la bomba de alta presión intentaba enviar el diésel a los inyectores. Los escáneres no lo detectaban, porque técnicamente no era una falla. La presión estaba dentro de los parámetros. Los sensores reportaban valores correctos, pero el sistema no era estable. Era una arritmia, un latido fuera de compás que volvía loca a la computadora central del camión, la cual, por seguridad, cortaba la inyección para evitar un daño mayor. Los otros ingenieros habían cambiado todo: inyectores, bomba, sensores, cableado. Habían reemplazado los órganos, pero nadie se había detenido a escuchar el pulso del paciente. Julián sabía que el problema no estaba en las piezas grandes, sino en el detalle que todos habían despreciado. Con esa certeza, se dirigió al sensor de presión del riel, una pieza pequeña y aparentemente insignificante. Lo desmontó con una delicadeza que contrastaba con sus manos ásperas y lo llevó a su banco de trabajo. Usando un multímetro de precisión, midió su resistencia. El valor que arrojó estaba casi perfecto, dentro de la tolerancia que marcaba el manual del fabricante. Cualquiera lo habría dado por bueno, pero Julián no se guiaba solo por los manuales de fábrica. Se secó el sudor de la frente, se sentó en un viejo banco de madera y sacó de su maletín el tesoro que su padre le había dejado. Aquella libreta de tapas gastadas, con las hojas amarillentas y manchadas de grasa. La abrió con el cuidado de quien toca una reliquia, sus dedos pasando por la caligrafía apretada de don Romualdo. Las páginas estaban llenas de anotaciones, diagramas dibujados a mano y observaciones que no aparecían en ningún libro de texto.
eran décadas de sabiduría destilada. Julián buscó la sección de motores europeos, específicamente los modelos Scania, que apenas comenzaban a llegar a México en la época de su padre. Y allí estaba, una pequeña nota al margen, casi perdida entre esquemas de cableado, que decía: el sensor de presión del riel miente. La especificación europea es más estricta. Una mínima descalibración por calor o vibración, indetectable para los escáneres, bloquea la unidad de control. Requiere ajuste manual, no reemplazo. Debajo había un procedimiento detallado, una serie de pasos para recalibrar el sensor usando una fuente de alimentación controlada y mediciones de resistencia a temperaturas específicas. Un método artesanal, casi olvidado, imposible de encontrar en los talleres modernos. Julián sintió una oleada de emoción y gratitud. Su padre, desde donde estuviera, le estaba hablando a través de esas páginas. Se puso a trabajar con una concentración absoluta. El proceso era lento y minucioso, requería un pulso de cirujano. Cada ajuste era de micrones, cada medición debía ser exacta. Afuera, la paciencia del ingeniero Durón se agotaba. Asomó la cabeza por la puerta del taller con una mueca de impaciencia. ¿Qué tanto hace, hombre? ¿Está rezando o está trabajando? Si no puede, dígalo de una vez y dejamos de perder el tiempo de todos. Julián no levantó la vista. No respondió. Su única respuesta fue el suave clic de sus herramientas. Don Adhemar se interpuso entre él y el ingeniero con una mirada firme que no necesitaba palabras. Isaac, frustrado, se retiró, prometiendo que le daría solo 10 minutos más. Finalmente, Julián terminó. Reinstaló el sensor en su lugar, apretando cada conexión con la presión exacta. Limpió sus manos con un trapo, dejando marcas de grasa que parecían medallas de honor. Se puso de pie, miró a don Adhemar y, por primera vez en toda la mañana, una leve sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Su voz, aunque baja, resonó en el silencio del taller con una autoridad inquebrantable. La autoridad de quien sabe que ha hecho bien su trabajo, de quien ha escuchado la verdad que nadie más pudo oír. Se acercó a la puerta, consciente de que todos los ojos del patio estaban fijos en él, y con una calma que desarmaba cualquier arrogancia, le dijo a don Adhemar que ya estaba en la cabina, listo para girar la llave. Cuando quiera, maestro, dele marcha. El silencio en el taller era tan denso que se podía cortar con una navaja. Cada par de ojos estaba fijo en Julián, quien, con una calma que parecía venir de otro mundo, se limpió las manos con un trapo y asintió levemente hacia el joven chofer que esperaba en la cabina. El ingeniero Durón, desde lo alto de otro camión, sonreía con una suficiencia que helaba la sangre. Su celular en alto, listo para grabar el fracaso que daba por sentado. La tensión era un animal vivo, respirando el aire caliente y aceitoso de la nave industrial. Julián no miró a nadie. Solo cerró los ojos un instante, como si estuviera escuchando una oración lejana, y luego, con un gesto casi imperceptible de la cabeza, dio la señal. El muchacho en el asiento del conductor giró la llave. Hubo un carraspeo metálico, un quejido, y luego un estruendo que hizo vibrar el piso de concreto. El motor del Scania R500 no solo arrancó, rugió con la furia de una bestia despertada de un largo sueño, un sonido limpio, potente y estable que llenó cada rincón del patio y silenció todas las burlas. El patio, que un segundo antes era un mar de escepticismo, explotó en un estallido de vítores y aplausos. Los choferes, los mecánicos, el personal de almacén, todos gritaban el nombre de Julián, golpeándole la espalda con un respeto que nunca antes le habían mostrado abiertamente. Don Adhemar tenía los ojos llenos de lágrimas, una sonrisa arrugada de orgullo puro adornando su rostro curtido. En medio del caos festivo, la figura del ingeniero Isaac Durón era una estatua de sal.
Su rostro había perdido todo color, su mandíbula colgaba ligeramente abierta y el celular se le resbaló de la mano, cayendo al suelo con un golpe sordo. Había quedado atrapado en su propio espectáculo, humillado no por un rival, sino por su propia soberbia. El rugido del motor era el veredicto final, la prueba irrefutable de que la sabiduría no siempre lleva corbata ni habla con títulos rimbombantes. Julián, ajeno al alboroto, simplemente se acercó al motor y apoyó una mano sobre la cubierta vibrante, escuchando su latido perfecto como un médico que confirma la salud de su paciente. Justo en ese momento, mientras la euforia aún flotaba en el aire, una camioneta SUV negra de vidrios polarizados y un brillo impecable se deslizó silenciosamente hacia el centro del patio. El motor del Scania fue apagado y un nuevo tipo de silencio, cargado de curiosidad, se apoderó del lugar. De la camioneta descendió un hombre de traje impecable, con un portafolio de cuero en la mano y una expresión seria. Se presentó como el licenciado Álvaro Montenegro, abogado y albacea de la familia Herrera. Caminó directamente hacia Julián, ignorando por completo al ingeniero Durón y a los demás directivos que se acercaban nerviosamente. El abogado abrió su portafolio y sacó un fajo de documentos, extendiéndoselos a un perplejo Julián. Con una voz clara y firme que resonó en todo el patio, anunció la noticia que cambiaría todo para siempre. Don Rogelio Herrera, en su testamento, había dejado el 60% de las acciones de Transportes Logística del Norte a nombre de Julián Morales, el hombre al que siempre consideró el hijo que nunca tuvo. El impacto de la noticia fue como una onda expansiva. Hubo un jadeo colectivo, seguido de un murmullo que creció hasta convertirse en un torbellino de incredulidad y asombro. Julián sostenía los papeles con manos temblorosas, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Él, el mecánico humilde, el hombre invisible, era ahora el dueño mayoritario de la empresa. El ingeniero Isaac Durón, por su parte, pareció encogerse sobre sí mismo. La sangre volvió a su rostro, pero en forma de una vergüenza carmesí que le quemaba las mejillas. Acababa de humillar públicamente, de desafiar y de tratar como a un don nadie a su nuevo jefe. El universo, con su retorcido sentido de la justicia, le había devuelto su arrogancia de la forma más brutal y pública posible. Con la mirada clavada en el suelo, se acercó a Julián, balbuceando una disculpa y ofreciendo su renuncia inmediata, esperando desaparecer de allí cuanto antes. Pero Julián, levantando la vista de los documentos por primera vez, lo miró con una compasión que Isaac no merecía. La serenidad en sus ojos no era la de un vencedor, sino la de un hombre que ha entendido que las batallas más importantes no se libran contra otros, sino contra el orgullo que llevamos dentro. Con esa voz pausada que era su marca personal, detuvo al ingeniero. «Todos merecemos una segunda oportunidad», dijo, y su voz, aunque suave, se escuchó con la claridad de una sentencia. «Pero solo si tenemos la humildad para aprender y cambiar. No acepto su renuncia, ingeniero. En cambio, a partir de mañana, usted trabajará aquí en el taller, junto a don Ademar. Aprenderá cómo hablan los motores, sentirá la grasa en sus manos y entenderá que el respeto no se exige, se gana». Isaac, con los ojos llenos de lágrimas de pura humillación y un inesperado alivio, solo pudo asentir, derrotado pero por primera vez dispuesto a escuchar. 18 meses después, Transportes Logística del Norte era una empresa transformada. La flota había crecido, los salarios habían mejorado y se había implementado un programa de capacitación para jóvenes mecánicos de barrios humildes, financiado íntegramente por la compañía. El ambiente de trabajo era de camaradería y respeto mutuo. Julián dirigía con la misma humildad con la que reparaba un motor, escuchando a todos, desde el conductor más nuevo hasta el gerente más antiguo.
Isaac Durón se convirtió en su sombra, pero no por obligación, sino por una profunda y sincera gratitud. Había aprendido más sobre ingeniería real en ese año y medio de grasa y esfuerzo que en toda su carrera universitaria. Se había convertido en un hombre diferente, uno que saludaba por su nombre a cada trabajador y que escuchaba con atención las lecciones del viejo Ademar. En la celebración mensual de la empresa, un desayuno para todos los empleados, Isaac se acercó a Julián con una pequeña caja en las manos. Dentro, montadas sobre una placa de madera de mezquite pulida, estaban las llaves de su auto, las mismas que había jurado tragarse. Debajo de ellas, una pequeña placa de latón tenía grabada una inscripción. Con voz temblorosa por la emoción, Isaac leyó en voz alta para todos: el orgullo ciega, la humildad libera. Gracias por enseñarme, don Julián. Un aplauso conmovido recorrió el comedor. No era un aplauso para el jefe, sino para el hombre que les había enseñado a todos una lección de dignidad. Julián aceptó el regalo con una sonrisa serena, un gesto que sellaba la paz y el comienzo de una nueva era. Esa noche, cuando el patio ya estaba en silencio y solo las luces de seguridad vigilaban la flota de camiones, Julián se quedó solo en su oficina, que antes había sido de don Rogelio. En la pared, junto a la foto de su viejo mentor, colgó la placa con las llaves. Luego sacó de un cajón la vieja libreta de su padre, sus páginas amarillentas y manchadas de grasa. La abrió en una página al azar, sintiendo el peso de generaciones de conocimiento en sus manos. Acarició la caligrafía de su padre y en un susurro que solo las paredes escucharon, dijo al aire: «Lo logré, apá. Demostramos que la dignidad vale más que cualquier diploma». La historia de aquel día se convirtió en una leyenda que se contaba en talleres y terminales de todo México, no como el relato de un mecánico que venció a un ingeniero, sino como el testimonio de un hombre sabio que probó que el verdadero conocimiento no reside en los títulos, sino en la nobleza del carácter y en la humildad del corazón. Y así, en el silencio de un taller que olía a trabajo y a justicia, la historia de Julián Morales se convirtió en una leyenda silenciosa, un recordatorio de que la verdadera grandeza no necesita gritar para ser escuchada. El cuaderno de su padre, lleno de anotaciones y sabiduría, encontró su propósito no solo en arreglar un motor, sino en reparar la dignidad de un hombre y el rumbo de una empresa. La placa con las llaves que Isaac nunca tuvo que tragarse quedó colgada como un faro, no para humillar, sino para recordar que el camino del aprendizaje a menudo comienza con un paso hacia la humildad, reconociendo que siempre hay algo nuevo que aprender, sin importar cuántos títulos cuelguen en la pared. Gracias por habernos acompañado en este viaje, por haberle dedicado su tiempo y su corazón a esta historia que, como tantas otras, nos enseña sobre la vida misma. Este canal es una pequeña fogata que apenas comienza a arder y cada uno de ustedes es quien nos ayuda a mantener viva la llama. Nos llena el alma saber desde qué ciudad o pueblo nos están escuchando. Si sienten el llamado, déjenos un comentario contándonos desde dónde nos acompañan y qué parte de este relato tocó una fibra en su interior. A veces, un simple saludo desde lejos nos recuerda que estas historias construyen puentes que ni la distancia puede derribar. Cada vez que ustedes le dan un me gusta a este video, se suscriben o lo comparten con alguien a quien creen que le podría gustar, nos están dando la fuerza para seguir buscando y contando las historias de esos héroes anónimos que caminan entre nosotros. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a creer que todavía hay espacio para relatos que hablen de respeto, de segundas oportunidades y de la nobleza del trabajo hecho con el corazón. Y si no encuentran las palabras exactas, un simple gracias en los comentarios es más que suficiente para nosotros. Lo leemos y lo sentimos como un abrazo sincero.
Vivimos en tiempos que corren muy rápido, donde a menudo se valora más el ruido que el silencio, la apariencia que la esencia. Pero relatos como el de Julián nos recuerdan que el verdadero conocimiento, ese que perdura, se cultiva en la calma, en la observación y en el respeto por el oficio. Que esta historia nos sirva de inspiración para mirar con otros ojos a las personas que nos rodean, para valorar las manos que construyen, que reparan, que sanan. Donde quiera que se encuentren, que la paz los acompañe y que nunca pierdan la fe en la bondad humana. Nos encontramos, con el favor de Dios, en la próxima historia